A la gloria del Señor. Queremos traer una pequeña exhortación en esta maravillosa tarde. Damos gracias a todas las personas que se van a conectar. Escucha este mensaje, porque esta exhortación, porque Dios quiere hablarte en este momento tan difícil que estamos viviendo. Un momento que, a pesar de que acabo de decir que es difícil, pero creo que es un momento de victoria, un tiempo de éxito, un tiempo donde la iglesia va a tomar una perspectiva diferente completamente en cuanto a las cosas de Dios. En estos días escuchaba a una persona muy reconocida, una persona merenguera, ella de mi país, de la República Dominicana, y era, yo sé que la mayoría de personas conocen a Mili, Jocelyn y los vecinos. Entonces Mili estaba hablando de una historia, de algo bien trágico que acaba de acontecer en su familia, y es que, como ustedes saben, como muchos saben, Jocelyn se convirtió al Señor hace muchos años. Ella era una de las cantantes de ese grupo, Mili, Jocelyn y los vecinos, y ella se casó con esta persona que era pastor. Y digo era porque acaba de fallecer, hace poco falleció. Y ella dijo una palabra que es una palabra bien común, un dicho que es muy común en medio del pueblo de Dios, y es que ella dijo que él había muerto con las botas puestas, y quise nombrar esta exhortación con las botas puestas en todo tiempo. Yo creo que la iglesia está pasando por un momento de transición. Muchas veces a nosotros no nos gustan los cambios, porque cuando tú estás cómodo y te mueven y te ponen en una posición diferente, muchas veces es incómodo. Y he estado en estos días meditando, he estado orándole al Señor. Al principio prediqué un mensaje hace 3 semanas y hablo de cómo tenemos que tener cuidado. Como iglesia tenemos que entender que las promesas de Dios están vigentes y que son para nosotros. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, que tener miedo. Pero sí es necesario, es sumamente importante que tengamos las botas puestas en todo tiempo. Y cuando nosotros hablamos de tener las botas puestas, lo primero que me llega a la mente es cuando yo voy a trabajar, me pongo unas botas. Específicamente las personas que trabajan en construcción usan unas botas específicas que tienen cierta protección. Y en caso de accidente, para que tus pies no sufran, básicamente. Entonces, a la mente de cómo nosotros, los hijos, cómo la iglesia está llamada a tener la bota puestas en esto bien difícil. ¿Por qué la bota puesta? Porque en este tiempo difícil yo creo que la iglesia tiene que brillar. La iglesia ha estado muy cómoda, hemos estado cómodos. Yo le pido perdón a Dios, porque la realidad es que hemos estado cómodos y debemos de entender que estamos en los Estados Unidos, un país donde hay que trabajar, hay que luchar, hay que pagar muchos biles, y sobre todas las cosas, hay algo maravilloso en este país. Y es que aquí hay de todo, hay abundancia, bendito el nombre del Señor, hay abundancia. Entonces, debido a la comodidad, como hay abundancia, a nosotros se nos hace difícil, hasta para nosotros manejar para la iglesia media hora, para muchas personas es un problema. Manejar media hora en medio del aire acondicionado, en un carro bueno, con aire acondicionado y todo. No es nada en realidad. Sin embargo, se nos hace difícil. Y puedo comparar como, por ejemplo, la iglesia en mi país, en Cuba, en los países del tercer mundo,
no les importa si tienen que caminar 3, 4, 5, 6 millas para llegar a adorar a Dios. Y creo que lo más hermoso es estar en la iglesia. Ahora mismo estamos en la iglesia con el hermano Javier aquí, le damos gracias al Señor por él. Estamos aquí en este lugar, quise llegar acá, pero he estado meditando, Señor, he estado preparándome para este tiempo. Repito, entendemos las promesas de Dios y todas esas promesas están a favor de nosotros. Pero en el mensaje pasado yo hablé de cómo tenemos que cuidarnos. Porque lo más importante de todo esto es que el cristiano tiene que tener propósito en su vida. Una persona que no tiene propósito, ¿qué metas tiene? ¿Qué va a hacer? Está desenfocado completamente. Entonces Dios llama a cada persona con propósito. Y me inspiró el mensaje y al mismo tiempo alineándolo con la palabra de Dios, la cual no voy a leer, si acaso leeré un verso 2. Sin embargo, me llegó a mi mente un joven bien reconocido en la Biblia llamado Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban era un muchacho que fue uno de los diáconos que fue escogido para servir a las viudas. Como todos sabemos, los discípulos estaban bastante ocupados y decidieron escoger 7 jóvenes diáconos para que sirvieran a las viudas debido a unas quejas de parte de los griegos hacia los hebreos. Entonces, ¿qué sucede? Él empieza y lo escogen dentro de esos 7 diáconos. Y la vida de él fue una vida maravillosa, porque una de las cualidades que vemos en su vida es que él era un muchacho que dice la palabra que estaba lleno del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios se va a mantener todo el tiempo en el propósito de Dios. Porque yo siempre he dicho que la sabiduría que viene de Dios es la que te hace cumplir, caminar en obediencia hacia lo que Dios establece. Amado pastor que me escucha, ha sido maravilloso todo este tiempo que me he estado en la iglesia. Yo lo extraño de manera increíble. Vengo aquí solo, paso tiempo con mi Señor casi todos los días. Solo, valga la aclaración, porque no estoy poniendo nada a riesgo, porque tenemos que ser sabios. No que tenemos miedo de contagiarnos, pero tenemos que usar la sabiduría que Dios nos ha dado y nos sometemos a las autoridades superiores, que es lo que han determinado. No es que la iglesia tenga miedo, no es que la iglesia esté escondida, porque yo creo que este es un tiempo donde Dios nos está guardando aquellos que no estamos trabajando, aquellos que quizás estamos trabajando. Sabemos que hay escasez, mucha gente han perdido su trabajo, pero yo quiero decirte en esta hora, aquellos que perdieron su trabajo, hay un propósito detrás de todo esto. Yo quiero que tú entiendas que si tú perdiste tu trabajo, Él ha prometido estar contigo todos los días de su vida, pero hay algo que tú debes de hacer. Hay algo, entendemos que esto es por fe, no es por obra, pero necesitamos ahora aprovechar este tiempo, porque los tiempos venideros van a ser mucho más difíciles. Los que nos mantengamos en la presencia de Dios vamos a poder sobrevivir. Hay muchos pastores que realmente extrañan la iglesia. Hay muchos pastores que lo oigo predicar. Oí esta mañana un pastor muy reconocido y un hombre con una palabra poderosa, y él hablaba de qué bello va a ser cuando todo caiga en su lugar. Y en lo que yo oía, como él decía, yo podía ver cómo podía sentir la necesidad que él tiene de estar en esa congregación. Pero yo creo que estamos en unos tiempos diferentes, donde Dios, tú sabes que nosotros hablamos muchas veces de relación con Dios. Dios es un Dios de relación, Dios es un Dios de relación, y le hablamos a la iglesia y le decimos, mira, no solamente es aquí, tú tienes que llevarte a Jesús para tu casa, tú tienes que hacer la diferencia afuera, pero seguíamos en la misma rutina, lo cual no era malo, lo cual es bueno, lo cual lo extrañamos, lo cual a mí me hace muchísimo
muchísima falta, pero hay unos cambios que han tomado lugar y nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios. Yo recuerdo que en el ministerio donde Dios me puso a presidir, recuerdo que siempre usábamos algo cuando alguien llenaba las reglas del programa. Al final había una que decía: todas estas reglas están sujetas a cambio. Y en la cosa del Señor, todas las cosas están sujetas a cambio, porque no es de la manera que nosotros queremos, no es de la manera que nosotros demandamos, sino de la manera que Dios quiere. Amado pastor que me está escuchando, quiero que esté pendiente. Es tiempo de que saquemos tiempo para buscar el rostro del Señor. Tengo una serie de cosas que voy a estar hablando a través de las redes sociales que el Señor me ha permitido ver en este corto tiempo que he hecho una pausa para acercarme a Dios, porque es que no tenemos tiempo en el corre, amado, y es maravilloso estar dentro de las cuatro paredes, pero ahora estamos en un tiempo diferente. Estamos en un tiempo bien diferente, donde tenemos que entender que las cosas van a tener que hacerse diferentes. No sabemos cuánto va a durar esta situación, quizás dure un mes más, quisiera yo que terminara rápido. Pero al mismo tiempo entiendo lo que Dios está haciendo detrás de todo esto. Entonces tenemos que sujetarnos, todo está sujeto a cambio. Lo que Dios diga, eso es lo que va. Si se determina que no podemos congregar por, vamos a decir, 3 o 4 meses, la mayoría de iglesias pequeñas lamentablemente no vamos a poder permanecer, porque la iglesia tiene que pagar renta, al menos que sean personas que tengan su propio lugar, que no tengan que pagar renta, que no tengan un mortgage alto, y ellos pueden permanecer. Qué bueno, gloria al Señor. Pero ahora la perspectiva de la iglesia en general tiene que cambiar. Partiendo de este punto, yo creo que la perspectiva de la iglesia tiene que cambiar. Nosotros estamos llamados a identificar la necesidad para nosotros llegar a lo que están necesitados. Es cómico como hoy es cuando yo vengo a hacer el primer live, y es bien chistoso, porque es que Dios es tan maravilloso. Y cuando llegué me encontré con una persona que está sentado en el carro. Escucha, pastor, que no cambie, no lo cambie, no lo mueva, no te despegues, no te desconectes. Yo sé que queremos congregarnos, yo sé que queremos las comodidades. Cuando llegué aquí, me encuentro con una persona que está durmiendo en un carro. Y esa persona que está durmiendo en ese carro, yo lo miré y yo dije: mira, está durmiendo alguien ahí, porque vi el carro que tenía la puerta media abierta. Me acerqué y entonces me acordé de alguien que me había llamado y me había dicho: mira, pastor, quería saber si alguien puede parquear un carro ahí. Yo le dije: no hay ningún problema, la iglesia no se están ocupando los parqueos, no hay ningún problema, ponlo ahí. Pero yo no sabía que el carro venía con una persona. Entonces, al yo verlo, me vine para acá a orar, y empecé a orar, y le dije: mira, si tú quieres podemos hacer algo. Yo no tengo dónde ponerte, pero vamos a ver lo que podemos hacer. Quizás te puedes poner en este lado y quizás te puedo dejar en la iglesia. Y mientras seguía orando, el Señor llevó esto a otro nivel, donde no siento dejarlo en la iglesia, lo cual no veo nada malo, sinceramente. Pero el Señor me dio otras instrucciones para poder ayudar a esta persona. Entonces, ¿sabe lo que está sucediendo, amado pastor? Que muchas veces hemos estado tan cómodos que hemos descuidado lo que Dios verdaderamente quiere que nosotros hagamos. Y yo sé que esto no le va a gustar a mucha gente, pero es la realidad. Hemos estado tan cómodos que hemos descuidado. Pensamos que el estar en la iglesia, que la iglesia son las cuatro paredes. Y la Biblia nos enseña que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Entiendo la posición de la iglesia, estoy en la iglesia, me encanta la iglesia, pero tenemos que entender que esto es un tiempo donde Dios te quiere preparar a su pueblo para nosotros salir a la calle y ser sal. Nosotros queremos ser luz en medio de este mundo que está completamente en tinieblas, pero necesitábamos esa pausa, necesitábamos detenerlo, necesitábamos este receso. Y hace poco vi una iglesia que se estaba congregando, bendito el nombre del Señor, y el Señor me mostraba, lo cual creo que es incorrecto, cada quien con su vida, pero creo que es incorrecto debido a las autoridades y esto y lo otro. Pero hay unos cambios que tienen que hacerse, amado pastor.
y tenemos que estar preparados. Tenemos que entender que ya no va a ser lo mismo, y aquella iglesia que puedan permanecer, qué bueno, porque va a haber un avivamiento. Esto va a provocar un avivamiento donde la gente que no quería ya llegar a la iglesia, que tanto mensaje han oído, que no llegan, que esto, que el otro, pues va a llegar ese momento. Ahora mismo va a venir ese momento donde la gente va a anhelar querer estar dentro del templo, y las iglesias pequeñas que van a desaparecer. El Señor me ha preparado para estos momentos, y con dolor de mi alma lo digo, pero si sucede, sucede. Si no se pueden cubrir los gastos, no se van a poder cubrir. Si tenemos si no se puede, definitivamente buscaremos los medios, pero aquí lo importante son ganar almas para el Señor. Aquí lo que Dios quiere es que aquellas iglesias, hermano, y mucha calcula los gastos que tienen, y wow, cuánto dinero tienen para hacer la diferencia, cuánto dinero tienen para asistir al necesitado en estos tiempos. Y yo creo que es un tiempo donde la iglesia tiene que unirse para salir afuera a mostrar a Cristo, donde necesitamos, amado, necesitamos. Es una cuestión de 9:11, esto ya no puede esperar más. Dios está permitiendo esta cosa, porque nada de esto lo hizo Dios. Mucha gente se pone a traer a textos bíblicos, que es la ira de Dios, que es esto y que es lo otro. Sin embargo, yo no creo que sea así. Esto es simplemente algo que, como dije en el último mensaje, fue creado por el hombre, pero Dios le va a sacar de esto. Qué hermoso, qué cosa más bella, que en medio de todo esto, la mayoría de gente, aunque muchas personas van a perecer, pero que ellos puedan en el último momento decirle: Señor, yo me arrepiento de mis malos caminos. Pero si nosotros no hablamos esas verdades, la gente no va a estar preparada. Tengo un mensaje bien importante en cuanto a la juventud, que cómo tiene que prepararse, porque hay unas cosas que están tomando lugar, hermano, que no podemos entender, y es tiempo de que la iglesia entienda. Entonces, pastor que me estás escuchando, todo va a estar bien. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia somos nosotros. Todo va a estar bien. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no son las cuatro paredes. Es maravilloso, se establecieron iglesias en diferentes lugares, hasta en el Nuevo Testamento, y la iglesia ha existido aún en el Antiguo Testamento, pero han habido unos cambios ahora mismo que nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios. Así que es tiempo de nosotros prepararnos, es tiempo de nosotros salir a hacer la diferencia, no salir sin propósito. Si Dios me permitió este tiempo para esconderme, no es para yo estar en mi casa preocupado, no es para yo estar en mi casa volviéndome loco, es para que yo esté intercediendo, es para que yo me esté preparando. Porque si hay algo que la Biblia habla de este joven, de Esteban, era que él estaba lleno del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios. Entonces nosotros necesitamos esa llenura. Como dije en el mensaje pasado, no hemos descuidado demasiado, hemos descuidado de una manera increíble. No hemos sacado suficiente tiempo para Dios debido al corre-corre. Otros son asalariados y no tenían necesidad de estar trabajando, pero no aprovecharon el tiempo. Y qué bueno aquellos que son asalariados y pueden recibir un sueldo, porque el que predique el evangelio deberá de vivir de esto, dice la palabra de Dios. Estamos conscientes, estamos claros en esto. Aquellos que no hemos tenido esa oportunidad, que hemos tenido que salir a la calle a trabajar, tenemos que entender ahora que este es un tiempo de receso para nosotros escondernos en el Señor. Óyeme bien, escondernos en el Señor y buscar, indagar, y para poder reconocer lo que Dios está haciendo en estos momentos, que es esta transición. ¿Cómo es que vamos a transicionar de un lugar a otro? Que se dijo que iban a abrir para el mismo presidente dijo, yo espero que ya para la Semana Santa, si así podemos decir, pues ya estemos ya esté todo normal y podamos congregarnos. Sinceramente que yo pienso que va a tomar un tiempecito, va a tomar un tiempecito largo. Pero sobre todo lo más importante en esto es, hermano, mire, que nosotros tengamos las botas puestas. Por eso yo le decía, iglesia, es el tiempo de unirnos más que nunca, pero no de unirnos para tener conferencias ni para hacer un poco más de lo mismo. No, en ningún momento eso era lo que la iglesia estaba llamada a hacer. Desde el principio la iglesia estaba llamada a servir, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquellas iglesias pudientes, amado, rompa esa alcancía, oiga bien, y póngasela a la... Es tiempo de ponernos a cuenta con Dios.
Este es el tiempo, hermano, de ponernos nosotros a cuenta con Dios. Una de las cosas que me llamó mucho la atención mientras preparaba este mensaje era que tan pronto como Esteban fue escogido como uno de los 7 diáconos, inmediatamente hubo una persecución en contra de él. ¿Y qué sucedió con él? Fue arrestado, hermano. Él fue arrestado por acusaciones. Lo acusaron de él estar hablando cosas que no debía de hablar. Y dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Los religiosos, los sacerdotes de esa época, los líderes religiosos estaban molestos porque hablaba de Jesús, hablaba de un cambio. Y yo sé que hay personas que no les va a gustar lo que yo estoy diciendo, pero de la misma manera que vino Esteban y fue acusado por hablar de estas realidades, así mismo yo te digo en este momento, personas se van a molestar, personas no les va a gustar este mensaje, pero yo quiero que tú entiendas que esto es un tiempo de transición y que Dios quiere que, como hizo Esteban, que estaba preparado para morir y inmediatamente empezó a hablar. Yo no te estoy diciendo que nosotros vamos a estar aquí por mucho tiempo, pero sí te puedo decir una cosa, que la día ni la hora no la sabe absolutamente nadie. Entonces este es un tiempo de ensayo, amado. Es muy fácil de resolverlo de la manera más fácil. Ya nos vamos con el Señor. Quisiera decirte, no vamos a sufrir absolutamente nada porque mañana nos vamos, pero ese no es el caso. Tenemos que estar preparados, amados, para permanecer de pies en estos tiempos difíciles que se aproximan. Ahora mismo hay un movimiento donde en unos meses no vamos a saber en realidad si vamos a tener suficiente comida. No vamos a saber, se va a hacer difícil, hermano. Entonces, si no estamos preparados, ¿qué va a ser de nosotros? Nosotros estamos llamados, hermano, a ser la sal de esta. Si la sal se desvanece, no sirve para nada. Y la iglesia estaba en una comunidad donde estaba desvanecida, donde no era efectiva. Pero en los países donde hay persecución, el evangelio crece. Hay un mover poderoso del Espíritu Santo de Dios. En los lugares donde la gente se esfuerza aún para llegar al templo, hay un movimiento poderoso. Tú puedes verla, tú puedes sentir, tú puedes palpar la presencia de Dios, pero no hemos acostumbrado a un estilo de comodidad que es increíble, hermano. Es alarmante lo cómodo que hemos estado. Entonces Dios nos está sacudiendo, dando esta gran oportunidad, hermano, para preparar su iglesia. Cristo viene por una iglesia limpia y sin mancha, no una iglesia llena de arrugas. Cristo viene por nada, y lo que Dios va a hacer para preparar esta iglesia es usar, no lo que Dios va a hacer, lo que el enemigo está haciendo, Dios lo va a usar para beneficio. Dios lo va a usar para beneficio de su obra. Y cuando hablamos de la obra del Señor, no estamos hablando de la iglesia que se congrega en un lugar. Estamos hablando de la obra de Dios, lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, lo que nosotros tenemos que hablar en las almas, lo que tiene al mundo para que el mundo entienda. No te estoy diciendo que te vayas para la calle, pero yo te garantizo, y estoy a punto de terminar, que si tú te metes con Dios, si tú buscas dirección de Dios, Dios va a tocar tu corazón y va a empezar a dirigirte a través de su Santo Espíritu para que tú hagas la diferencia en estos tiempos difíciles. Dios está preparando un grupo de hombres y mujeres para estos últimos días y los va a derramar de una manera, va a poner una unción fresca sobre esas personas que han dicho sí, que no están escondidos porque están asustados, sino que están aprovechando bien el tiempo, que los ceros van a ser aún peor. Así que yo quiero instarte, amado pastor, joven que me escucha, anciana, adulto, hemos tenido un tiempo maravilloso, pero quiero, prepárate, Cristo está a la puerta. Después de que fue arrestado Esteban, después de Esteban ser acusado, Esteban en los versos
Esteban habló, predicó, citó la Biblia, citó a Abraham, habló de Abraham y se encargó de decirle, de hablarle de arrepentimiento, duro de servicio, porque las personas no querían reconocer, hermano. Las personas eran reales, eran duros, no querían aceptar. El pueblo de Dios siempre se ha caracterizado por ser querer escuchar. Yo quiero que tú entiendas, iglesia, que estos son los mejores tiempos. Es tiempo de proceder al arrepentimiento. Tú puedes decir, pero es que yo me arrepentí hace tiempo porque ya yo acepté a Cristo como mi Salvador. Yo no estoy hablando de eso, hablando de que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios, que si tenemos problemas con un hermano, con una hermana en la iglesia, afuera, el vecino, la vecina, que nosotros podamos poner, no solamente llegar donde la persona y decirle, donde Dios y decirle, perdóname. Estoy hablando de algo que fue, algo que Jesús citó, algo que Jesús hizo hacer. Y es que fuese donde esa persona, si tiene una diferencia con un hermano o con quien sea, con tu vecino, que tú vayas allí y le pidas perdón. Que si quieres traerle una ofrenda al Señor, Jesús mismo dijo, no se la trates de que te ponga cuenta con tu hermano. Y Dios quiere que nosotros nos arrepentamos. Si hemos perdido el tiempo, el Señor entiende, y el Señor ha provocado esto para darnos la victoria, para llenarnos de su poder, para que seamos efectivos en el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Sea lo que sea, amado, escóndase en la mano del Señor, aquellos que no tienen la obligación de trabajar, y aquellos que trabajan y tienen la oportunidad de dejar su trabajo para dedicarse a lo de Dios, deje su trabajo y dedíquese al Señor para hacer en estos últimos días. Después de todo esto, después de Esteban presentar su defensa, llegó un momento cuando le tocaba, hablé de morir con las botas puestas, que de lado, teniendo la bota puesta a todo tiempo. ¿Sabe por qué yo le dije eso? En el momento que Esteban fue apedreado, dice la palabra que mientras lo apedreaban, mientras él y Jesús recibe mi espíritu. Me imagino que estaba a punto de morir, amado. Y estas fueron las palabras de él. Recibe mi espíritu. Y dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le toca este pecado. Y habiendo dicho esto, dice la palabra que durmió. Yo no te estoy que nos vamos a morir. Aquellos que han muerto, pues oramos para que Dios fortalezca a su familia. Pero lo más bonito de todo esto es saber que acaba de ser pastor, el pastor está en la presencia de Dios y murió con la bota puesta. De tener miedo. Identifica los lugares en tu alrededor donde hay necesidad, donde tú puedas visitar a un anciano, donde tú le puedas llevar, averiguar lo que necesitan y sacar de lo que poco que tú tienes o de lo mucho y llevar y decir, donde hay necesidad, que tú puedas llegar y fortalecerlo con una oración. Y ahí es donde tú ser efectivo, porque las almas están preparadas en este momento difícil como nunca para aceptar al Señor en su corazón. Porque cuando nosotros llevamos a alguien al trono, cuando nosotros conducimos a la gente a Cristo, es una satisfacción inmensa, que sabemos que esas personas son parte del reino de Dios. No es tiempo de temer, no es tiempo de escondernos, es tiempo de estar escondido por un ratito, buscando la dirección de y nos dirija a hacer lo que Dios verdaderamente quiere con su iglesia. Al principio Dios ha querido una iglesia que salga, que trabaje, que haga la diferencia. Ha querido pastores que amen a sus ovejas, que estén de vida por ella, que no lo estén pensando, que no sea cuestión de que vamos a reunirnos porque yo necesito dinero. No, al contrario, le dije a mi testigo, las cosas están mal, amado. Quizás no podamos ni siquiera pagar este mes. Y Dios en su misericordia hizo algo maravilloso. Y Dios hizo provisión de una manera increíble. Pero eso no quiere decir, le doy gracias al Señor por cada uno de los que fueron partícipes de esa bendición.
pero no nos podemos aferrar a eso, hermano. Y recuérdese de algo: el que conoce las intenciones de nuestro corazón se llama Jesús. Yo quiero, pastor, que tú entiendas que el que conoce las intenciones de nuestros corazones se llama Jesús. Y lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo de corazón. Es tiempo de unirnos, identificar las necesidades para nosotros poder asistir. Y cierro con esto. Hace unos días compartí algo en mi Facebook donde las personas que estaban en necesidad se le dijo que pusiera un pedazo de trapo, una cinta roja en la parte de afuera de su casa. Oye, qué hermoso, para que las personas fuesen y le llevaran alimento. Creo que esto sucedió en España o en Italia, no recuerdo exactamente. Y también vi no le estoy diciendo que esta va a ser la situación aquí, pero no lo dudo tampoco, ¿entiendes? No le estoy diciendo que Dios me dijo, estoy siendo bien práctico. Entonces había una señora de 3 hijos y ella puso un anuncio que decía que cambiaba, me parece que era una máquina de coser, por un alimento que le dieran para ella y sus 3 hijos. Yo no le estoy diciendo que esto es lo que va a pasar aquí, pero vuelvo y le repito, no lo dudo. Y eso es ahí es donde Dios va a probar nuestro corazón. Ahí es donde Dios va a ver quiénes son los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Los que no solamente adoramos y decimos gloria cuando la iglesia estaba abierta y íbamos a gozarnos allí. Ahí es donde vamos a saber cuáles son los genuinos que van a decir: yo voy a compartir. Bendito el nombre del Señor. Ha sido una bendición llegar hasta tu hogar o donde quiera que tú te encuentres. Vamos a estar compartiendo estas exhortaciones, este mensaje, o como quiera que le quiera llamar, regularmente hasta que el Señor así lo haga. Dios te bendiga, Dios te guarde, y será hasta la próxima. Ya yo